Muy buenas traders, hoy os vengo con un análisis del oro, un análisis para esta semana tan especial porque otra vez volvemos a batir esta mañana los precios máximos del oro, es decir, cotiza a máximos históricos. Y la pregunta que seguramente muchos de vosotros os hagáis, ¿va a seguir con esta tendencia? ¿Esta semana va a parar? ¿Debería de caer? Bueno, pues hoy os traigo todas las claves, todos los análisis de por qué está pasando esto y, por supuesto, mi opinión de mercado de hacia dónde puede ir el oro. Ya sabéis que, como siempre, podéis dejar un like, suscribiros y también podéis uniros a mi canal de Telegram, que lo tenéis en la descripción, así que no dudéis en pasaros por ahí. Bueno, empezando con lo que es la parte de análisis fundamental, que yo creo que es importante para esta semana, primero voy a comentaros las principales declaraciones que hemos tenido, ¿no? Porque en este caso, esta mañana, pues claro, llegábamos a las 11:20 de la mañana, hora española, a los máximos históricos, a 2.365 dólares por onza. Y claro, pues esto viene siendo otra vez máximos históricos, pues ya después de 3 sesiones que cada vez estamos llegando cada vez más y más y nos acercamos a los 2.400 dólares por onza. De hecho, la opinión es que realmente esto pues está reflejando las expectativas de la bajada de tipos de interés cada vez más cercanas. Si bien es cierto, yo ya sabéis que no soy partidario de que vayan a bajar los tipos de interés en el mes de junio y en caso de que los bajen este año, pues no los llegarán ni siquiera a bajar en 3 ocasiones. Ya sabéis, mis motivos de sobra son conocidos. Al final, datos de empleo, PMI y demás cuestiones de la macroeconomía, pues van por lo general bien. Por lo tanto, no creo que tengan ninguna prisa. Y por supuesto, tenemos una contienda electoral. Por lo tanto, creo que la Reserva Federal no va a tocar nada para no afectar en esos comicios electorales que tenemos en Estados Unidos a final de año. Pero bueno, eso ya lo iremos avanzando. Por otro lado, pues en este caso yo estaba leyendo unas declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kalsin, que dice que, bueno, que la economía resiste y que la inflación se cede y que quizás no sea necesario bajar los tipos de interés este año. Entonces, claro, si tenemos en cuenta esto, tenemos en cuenta también lo que vivimos de la Reserva Federal la semana pasada con Powell, pues bueno, pues es que no hay ninguna prisa. Y entonces, pues yo creo que estas expectativas que estamos teniendo no vienen tanto por los datos de la Reserva Federal, que mucha gente los saca a ellos, sino miramos al otro lado del mundo, es decir, miramos a Oriente Medio. En Oriente Medio, recordaros que el oro tiene tres componentes fundamentales: un componente industrial, un componente de riesgo y un componente de refugio del valor de la divisa. En este caso, pues estamos viendo cómo el dólar cae y por lo tanto, pues estamos viendo un oro en ascenso por ese componente, pero también tenemos que ver que las expectativas están empujando al alza y sobre todo un factor pues, que parecía bastante controlado o que iba en una línea ya pues descendente, que era el riesgo geopolítico. Recordaros tema de Rusia, recordaros tema de Oriente Medio, con el tema de Israel. Pues claro, ¿qué es lo que ha ocurrido en estas 2 últimas semanas? Y qué, casualidad, es lo que ha ocurrido. Pues que hemos tenido un oro al alza debido a estos componentes geopolíticos. De hecho, esta mañana llegaba una noticia al móvil, la leía, que pues estábamos viendo cómo era posible que pues llegáramos a un posible alto el fuego y pues que no parecía avanzar. De hecho, estas 2 últimas semanas lo que teníamos era un bombardeo por parte de Israel a la embajada en Damasco de Irán y bueno, pues había encendido lo que era la mecha para un posible escalado de la tensión. Eso pues nos ha llevado a este aumento de precio del oro, no es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que algo que normalmente pues suele tener un componente fundamental, importante de tema macroeconómico, pues está muy alejado de eso. De hecho, si nos vamos a las noticias de esta semana, por continuar con el apartado fundamental, pues deciros que lo que tenemos son pocas noticias, importantes pero pocas. De hecho, la noticia más importante la tenemos mañana miércoles, que tenemos la inflación en Estados Unidos, que de seguir aumentando la inflación, muy probablemente quizás mañana creo que sea el día de corrección del oro. De hecho, el día de hoy, pues fijaros, ¿no? Que entre el día de ayer, lunes, hoy, martes, los máximos es cierto que van subiendo, pero
tiene unos recortes importantes desde las posiciones más alcistas. Y por otro lado tenemos también actas de reunión de la Reserva Federal. Yo creo que esas actas de enfriar las expectativas pues podrían empezar una corrección. No os voy a decir que vuelva a los 2.200 que teníamos hace prácticamente 2 semanas, porque el componente geopolítico ni mucho menos ha cedido, pero creo que por lo menos deberíamos de volver a la matriz, a los 2.300 dólares. No es muchísimo ni es poquísimo, es lo que debería de ser, sobre todo por ese impulso tan alcista que hemos tenido en las últimas sesiones. Recordaros que desde que empezó todo el tema de Israel a encenderse ha subido un 8,53% el oro en prácticamente 2-3 semanas. Eso tened en cuenta que es más de lo que sube el S&P 500, que se supone que es un activo más volátil y de menos riesgo, en un año de media. Entonces es algo pues prácticamente ilógico, ¿no? Por otro lado, también, ¿qué es lo que tenemos el jueves? Pues el jueves tenemos índice el índice de inflación del productor, y en este caso, pues la inflación pues también sigue en terreno positivo. Es decir, que al final es lo que os venía comentando en un principio, lo que dice el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, que pues la inflación no cede, la economía resiste y por qué vamos a tener que bajar los tipos de interés. Esa es mi tesis, es la tesis ya de también gente de la Reserva Federal. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que el oro en ese sentido debería de reducir expectativas. También, por supuesto, de enfriarse el conflicto en Gaza, que no parece que tenga mucha pinta, pues también podríamos ver correcciones, ¿no? Todo lo que pueda afectar al oro lo está afectando a día de hoy. Y esto, pues yo creo que va a seguir yendo al alza. El oro no es un activo, por supuesto, que vaya a retroceder, y mientras dos de los grandes conflictos que hay a nivel mundial, ya sea el de Rusia, ya sea el de Israel, no cedan, pues muy probablemente no empecemos a ver grandes correcciones del oro. Es decir, que todo lo que tenéis que mirar es la televisión, mirar el móvil por si hubiera algún cambio en esta dirección. También, por otro lado, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es también el componente industrial, que he hablado poco de él, pero recordaros que los PMIs industriales a nivel mundial están en ascenso, por lo tanto, eso pues aumenta, ¿no?, de una manera importante el tema del consumo del oro. De hecho, muchas de las cosas que yo vengo diciendo por lo general del euro dólar, ya sabéis que cuando por lo general cae el euro dólar, pues es porque el oro se pierde también poder y el dólar gana fuerza. Es decir, que normalmente hay una correlación directa. De hecho, hoy os quiero traer esto para que lo veáis. Si yo ahora mismo pongo el euro dólar en una nueva escala de precios, vamos a ponerlo bien, fijaros, para que lo veáis. Fijaros que el euro dólar normalmente suele copiar los movimientos. Es cierto que con una volatilidad quizás un poco mayor en términos del tamaño de las velas, pero fijaros lo que ocurrió durante las últimas 2 semanas, que es lo importante. Fijaros cómo el euro dólar no paraba de caer. Ahora sí que ha recuperado en la última semana, pero fijaros cómo no paraba de caer. Hubo una descorrelación muy importante. ¿Por qué? Porque el dólar, que era lo que tenía que hacer, seguía subiendo, mientras que en este caso el euro también, que estaba de caída, pues fijaros, no era lo normal es que el euro dólar cayera. Ahora, con esa caída del dólar, porque se han corregido las expectativas, pues fijaros que ha metido un rebote muy importante el euro dólar, pero no siempre sigue con la misma correlación. De hecho, fijaros qué caídas tan importantes tuvimos. Y esto es precisamente por esa descorrelación en cuanto al riesgo geopolítico, que pues no siempre se ajusta a la misma vez. Entonces, por eso os digo que el euro dólar, que ahora parece que ha vuelto a coger la correlación, no es ahora mismo muy fiable para recoger todo el movimiento del oro, que es lo que os vengo a decir. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos viene a decir también los indicadores técnicos? Pasando al aspecto fundamental, pues fijaros, el RSI estocástico, y fijaros también lo que nos dice el MAC, aunque si os dais cuenta, el riesgo geopolítico pues es importantísimo, ¿no? Y además, fijaros que está matando a lo que viene siendo el componente técnico. Fijaros, ¿no?, que tenemos, aquí en teoría hubo una caída, no sé dónde la vieron, pero fijaros que sigue subiendo poquito a poco el MAC, el RSI estocástico en máximos, y fijaros que prácticamente todos los días se sale de Bollinger. Esto es una tendencia alcista, no hay quien lo cambie, y por lo tanto ahora mismo yo descartaría cualquier análisis, sobre todo mientras el tendencial, que es el MAC, siga en máximos y el RSI estocástico siga en la misma dirección, porque Bollinger, pues ya sabéis que para la tendencia funciona bastante mal. Ya veremos cómo termina de corregir. Sin duda alguna, este tipo de movimientos suelen tener correcciones bastante agresivas, y eso se deberá sobre todo a si cambia el mundo
mundo o si cambia las expectativas de inflación. Así que atentos al miércoles. Mis expectativas es que en función de lo del miércoles deberíamos de ver un ligero espacio de tiempo, ¿no? De caída y por supuesto, de estabilidad en el oro, pero eso ya lo veremos mañana. Así que ya sabéis, posicionaros, estaros atentos al periódico y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.